lugar donde entraban 5.000 personas. Lo han alquilado, previo a que sea Cromañón, lo han alquilado para eventos evangélicos o eventos privados, en el diario lo vendían como un lugar en el que entraban 5.000 personas, y un tiempo antes de que Omar Chabán pase a gerenciar y el lugar se llame Cromañón, era un boliche tipo de cumbia, y en el lugar tocó Rodrigo, ustedes conocen, ¿no? Rodrigo, el cuartetero. El Potro. Él llenó, Omar Chabán se jactaba de decir que ahí tocó el Potro Rodrigo y metió 5.000 personas. Entonces vendía el lugar con esa capacidad. Cuando la habilitación decía correcto. ¿Sí? Para que vayamos teniendo en cuenta todo esto, para ir armando la situación de esa lucha. Algunos otros dijimos, bueno, venga al techo. Bueno, los matafuegos sí, estaban todos despresurizados, sin precinto, no funcionaba ninguno. Agua no había en el lugar, los nichos, las banderas de los nichos estaban puchadas. ¿Qué más? Las ventanas cambiadas. ¿Se acuerdan que dijimos lo de la cancha de fútbol? Arriba en el techo de Cromañón, el techo de los boliches tiene extractores. ¿Sabe cuáles son los extractores? Es el motorcito que se prende y saca el calor, la transpiración y el humo si llega a pasar un incendio. Estaban tapados, había 4 extractores, 3 estaban tapados por el césped sintético de las canchas de fútbol que pusieron arriba, que es irregular. Por eso el humo quedó concentrado también. ¿Qué otra irregularidad? La última que nos queda, que siempre la dejamos para lo último, porque es como la más larga y significativa, que es la de la puerta. El portón de emergencia que estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado? ¿Saben? ¿Qué se piensa, no? ¿O qué es lo que sabe? Sí, por ahí investigaron por qué estaba cerrado ese portón. Dale, decilo. Sí, porque una es esa. Exactamente. Hay tres motivos fundamentales. Uno, como dice acá la compañera, que es para que la gente no entre sin entrar. Se cole. Claro, no se Sí. cole. ¿Qué otro más? A ver si se puede una punta o algo de por qué estaba cerrado. ¿Qué había en el predio? El hotel. Entonces también, para que el sonido no salga y no moleste a los huéspedes del hotel, ese portón estaba cerrado. Porque uno de los motivos, perdóname, por lo que el lugar estaba completamente cerrado también era para que el sonido no salga, porque había quejas del público. Y bueno, y el tercer motivo, el más importante, ¿por qué es? Porque el 25 de diciembre del 2004, muy bien, 5 días antes, tocó la 25 en Cromañón. Y hubo un principio de incendio, que esto es lo que más indigna, porque hubo una alerta. Hubo un principio de incendio. ¿Cómo se apagó esa aleación para que se empezó a prender fuego? ¿Saben? Si no había agua en los bares. Los matafuegos no funcionaban. No funcionaban los matafuegos. ¿Qué se imaginan que pueden haber apagado un incendio dentro de un boliche? ¿Con vasos de qué? De alcohol. Con lo que la gente había comprado la barra, con los vasitos, apagaron ese principio de incendio que hubo. Y también se liberó un poco de humo. ¿Y qué pasó? El portón de emergencia se abrió y la gente empezó a evacuar por el portón de emergencia, que otra irregularidad es que no daba directo a la calle. Había un pasillo largo y salía después a la calle. Y además estaba en medio la salida de emergencia. A la derecha, que es otra irregularidad, la salida tiene que estar directa a la calle de emergencia. Daba al estacionamiento del hotel. Entonces mucha gente salió por ahí y produjo desmanes en los autos de los huéspedes del hotel. Se ensuciaron. Algunos pisaron el capó. ¿Qué pasó? Los huéspedes del hotel le dijeron al dueño: che, arreglame los coches, esto no. El dueño del hotel le ordena a Omar Chabán a cerrar ese portón de emergencia que no podía volver a pasar. Omar Chabán le da la orden al jefe de seguridad, que era Raúl Villarreal, y este hombre pone el candado y alambres en la salida de emergencia de Cromañón. Entonces quiere decir que 5 días antes de la masacre hubo una alerta importante que ninguna autoridad le dio atención, prestó atención a lo que podía llegar a pasar. Y siguió, todo siguió. Ese es el motivo, el tercer motivo, el más importante de por qué estaba cerrada la salida de emergencia. Y ese también es el motivo más importante de por qué pasa por mañana y por qué nosotros hoy estamos hablando de ese caso. ¿Sí? Claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay que ir junto los chicos de ver salida, ese portón estaba cerrado, fueron para ahí.
Que era lo único que estaba bien. Lo único que funcionaba, a lo que no había también eran las luces de emergencia. ¿Vieron cuando se corta la luz, se prende la luz de emergencia? Eso no existía. Y los carteles de salida de emergencia, el único que funcionaba, lamentablemente, era el que estaba arriba del portón de emergencia y se veía. Entonces los chicos fueron para ahí, pero se encontraron con esa trampa mortal que la salida estaba cerrada. Pero así, hagamos un ejercicio contigo. Cierren los ojos. Todo, por favor. Eso que están viendo ustedes lo que vimos nosotros. Nada. No lo puede cambiar. Oscuridad absoluta. Oscuridad Como absoluta. hoy me dice Hernán y los compañeros, lo único que se veía era aquel cartel de salida de emergencia 10 luminos. Era lo único que andaba. Por el humo. Exactamente. Porque el humo era un humo espeso, negro. No era como un humo casado que uno puede ver, sino esos componentes, 5 componentes que les nombré antes, hacían que sea una pared negra que uno pueda ver. De hecho, esto que tiene que ver con el financiamiento, cuando entraron los bomberos, las linternas de los bomberos no servían, porque no atravesaba el humo, no podían ver. Además de no tener las máscaras apropiadas para un incendio. Tenían los barbitos que se usaron en la pandemia, los bomberos. Y eso, el humo traspasa. Hasta acá alguna pregunta, inquietud, duda, algo que tengan para plantearnos. Una consulta. Sí. Yo creo que después de Cromañón, el tema de la sistemática de las puertas también como que cambió en algunos lugares, que se abría para adentro y entonces ahora se abre para afuera, como en los bancos. Antipánico no existía. No existía antes de Cromañón Claro. lo que es también la barra antipánico, que es la que ustedes apretan y la puerta se abre, que es la larga, que está en la puerta. No existía como norma o como regla para, si vos tenés una salida de emergencia, esté la barra puesta. Claro. En vez de implementar la barra antipánico, después de No, lo otro de las irregularidades son las puertas, que después en el video la van a ver que eran más chiquitas de lo que tenían que ser y que eran para adentro. Y que también algunas se abrían para adentro. Claro, se abrían para adentro. Cuando pasa Cromañón, cierra toda la noche de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también, porque estaba todo mal. Los restaurantes, los cines, los teatros, las escuelas también tuvieron que hacer portones de emergencia. Y poner las barras antipánico. Las barras antipánico también. En este caso, en el portón de emergencia estaba la barra antipánico, estaba, pero ahí estaba puesto el cantante. Esa noche. O sea que cambió todo, toda la legislación también, porque estaba todo mal. Digamos, cerraron los boliches, uno solo quedó abierto en la ciudad de Buenos Aires, que era la trastienda, que justamente era del vicejefe de gobierno, que después asumió, que se llamaba Bueno, y Teller. ahí podemos enganchar con eso. ¿Por qué se piensa que estaba abierto este lugar? ¿Qué se pagaba para que este lugar esté abierto? ¿A quién? A ver si sabemos quiénes son los que cobraban las coimas. Porque volvemos a lo mismo, sabemos el nombre de la banda, pero no sabemos quién cobra las coimas. ¿Quién te imaginas? No con nombre, pero ¿quién cobraría esa coima? ¿Quién tiene que habilitar un lugar y que el lugar esté abierto o lo tiene que inspeccionar? La seguridad. El gobierno en ese momento era el gobierno de Ibarra. Aníbal Ibarra, el responsable político de todo lo que fue la masacre, ¿sí? Pero abajo de Aníbal Ibarra trabajaban 3 personas que eran los inspectores, que tenían que decir si ese lugar estaba apto para estar abierto o no. Le decimos los nombres, después vamos a explicar ahí un poco las condenas, porque los nombres son Fabiana Filmi, Ana María Fernández y Gustavo Torres. Ellos eran los encargados del control comunal. En Buenos Aires hay comunas, hay 15 comunas, cada una tiene un jefe de control comunal. Ellos eran los que recibían las coimas. En la. Y el comisario, perdóname, El comisario, Díaz. el jefe de bomberos también, porque en el cual, o sea, donde estaba la boletería de Cromañón, la noche del incendio se ordena un allanamiento. Un fiscal actuó de oficio y ordena un allanamiento. Y en la boletería encuentra el cuaderno con los nombres y el dinero que había que darle a cada persona para que firmen y sellen que el lugar esté abierto y habilitado. ¿Se comprende? Entonces, ese cuaderno se usaba en los juicios. Y ahí dice la cantidad de plata que se le daba porque Cromañón funcionaba de noche y las inspecciones
Era medida hasta Cromañón. Era un martes a la mañana, un jueves a las 2 de la tarde. No iban un sábado a la noche a inspeccionar un boliche como tiene que ser. Después de Cromañón empezaron las inspecciones en el horario que hay que hacerlas, que es cuando el lugar está abierto. Entonces en ese cuaderno figuraban los nombres de a quién había que darle las coimas. Hasta acá hay una pregunta. Porque acá es donde, por eso hacíamos la diferencia en esto del Estado ausente o el Estado presente, porque claramente el Estado está presente haciendo muy mal su trabajo. ¿Por qué? Porque si el Estado hubiese hecho bien su trabajo, esto no hubiera pasado. Así haya habido una bengala, un cortocircuito, o hubiese entrado alguien con una antorcha, si eso estaba bien habilitado o cerrado y la persona esa no podía entrar, hoy nosotros no estaríamos hablando de esto con ustedes. Tal cual, si el Estado hubiera hecho su trabajo como lo tiene que hacer, esa noche por la mañana tendría que haber estado cerrado y no estaríamos acá dando una charla. Dale, Bueno, ahí vamos a la etapa del juicio, si querés podemos hablar del sí, juicio. podemos